Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, saludando a activistas, a personas que están preparadas en términos legales, en términos de la lucha social. Y les presento a Tania Vázquez, quien es presidenta de esta Unión de Colonias de la Puerta Sur. Tania, ¿cómo estás? Trini, muchas gracias por la invitación, muy bien, y pues encantada de que sigamos con este tema después de años de estarlo exponiendo, de estarlo defendiendo, y pues gracias por el espacio. Y bueno, también obviamente eres activista y estás en Salvemos el Bosque. Así es, el colectivo Salvemos al Bosque, que hace una fusión con la Asociación Civil Unión de Colonias Puerta Sur, y es cuando se da toda esta defensa que inició con Santa Anita Hills, pero que luego logramos un decreto de protección a nivel estatal en el 2018, y que bueno, la lucha que empezó por 60 hectáreas ahora protege 1,684, y pues aquí seguimos en eso, ¿no? Y quien sigue muy de la mano contigo es el doctor Luis Altamirano, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Trini. Muy contento de poder estar contigo. Y bueno, Tania, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla a favor de ustedes, a favor de la defensa del bosque de la primavera. Mira, Trini, esta es una acción colectiva ideada por Luis Altamirano, que es nuestro abogado, y a mí la verdad es que yo lo único que te puedo decir es que cuando él nos lo explicaba en el grupo, yo no entendía de qué se trataba, pero ha sido una situación de años de estar con esa acción colectiva intentando que los tribunales le hagan caso, y bueno, se había estado rechazando, pero a mí me gustaría que toda esta situación que se ha tenido con esa acción colectiva, que luego fue atraída por la Suprema Corte de la Justicia, nos la platicara mejor, Luis. Bien, porque tuvo que haber habido sin duda un camino y este ha sido muy largo, pero para llegar precisamente a este fallo. Adelante, Luis Altamirano. Mira, es una historia que nace de la novedad del tipo de acción que estamos intentando. Las acciones colectivas, desgraciadamente, en nuestro medio son poco utilizadas. De hecho, esta sería la tercera de la cual yo tengo conocimiento haciendo la búsqueda de lo que hay, porque lo que primero que hicimos para intentar meter la acción fue ver qué antecedentes existían, y en su oportunidad, te estoy hablando de hace 6 años, correspondía a la tercera medioambiental. Se ha utilizado mucho a nivel de consumidores. En Estados Unidos hay algunas que son muy fastuosas, como la de Reynolds, que fue una demanda que al final de cuentas la acción colectiva tiene como fin, sobre todo, evitar que las acciones se repitan. Y suelen ser bastante cuantiosas, o sea, a diferencia de una acción ordinaria donde son unos actores contra un demandado. En el caso de la acción colectiva, la realidad es que abarca a al grupo afectado, aún incluso a los que no hayan demandado de manera formal. Y por eso el alcance de la misma, en nuestro caso particular, en el juez de distrito que recayó, inclusive intentó en varias ocasiones impedir que ésta se desahogara, aduciendo que las firmas que yo era el que firmaba todos los escritos, estaban falsificadas. Entonces tuve que ir en 10 ocasiones, ya inclusive a manera de sorna les llegué a comentar, pues pónganme tarjeta checadora, pues si voy a estar viniendo cada tercer día a ratificar firmas, aduciendo porque no le querían entrar. Eso es algo novedoso, y por lo mismo novedoso, en un momento determinado tuvo que pasar después en apelación ante el Tribunal Unitario. El Tribunal Unitario tampoco lo falló de manera favorable, porque aducían que cada una de las 300 firmas con lo cual entablamos de forma inicial la acción colectiva deberían corresponder a poderes notariales de las 300 personas, que obviamente eso significa un costo y significa un impedimento para el libre acceso a un derecho tan elemental como es al medio ambiente. Entonces, de alguna forma, esto recayó posteriormente en un recurso de revisión en el colegiado. El colegiado consideró o bien que no le quiso entrar,
o consideró que, dada la trascendencia del caso, valía la pena que fuera la Suprema Corte quien se pronunciara a efecto de cuáles son los requisitos formales que se deben de tener a efecto de acceder a este tipo de acciones. O sea, y de hecho apenas estamos empezando, porque una vez que ahorita a través de la decisión de la Suprema Corte vaya a retrotraerse al Tribunal de Origen, es simplemente con el afán de que lo admitan después de 6 años, de que de alguna manera certifiquen la acción y notifiquen a la contraparte, que ya está notificada, por supuesto. Ellos interpusieron todas las objeciones que a su juicio deberían de corresponder, pero en el fondo yo entiendo que el problema de Origen no es otro más que la novedad del caso, que obviamente eso es lo verdaderamente trascendente, porque empieza a abrir, como diría Serrat, hemos estado haciendo caminos al andar, y esa es la dificultad de ser desgraciadamente los primeros, pero eso allana el camino para subsecuentes acciones. A ver, Luis, me estás diciendo que a nivel nacional no hay un caso donde se... Ese sería el tercero. Ok, ese sería el tercero. Ese es el tercero. De cualquier manera, en los tribunales locales no hay ninguno. O sea, y los otros dos, así, de rapidito. ¿Qué no me acuerdo, no quiero decir mentiras. O sea, y no sabes cómo fueron hace 6 años, y la realidad es que, claro, precisamente anduvimos buscando cómo hacerle, o sea, los antecedentes de cómo se debe de presentar a efecto de que esa colectividad pueda acreditar su interés jurídico y su derecho a hacer el reclamo correspondiente. Y como no había nada, lo que se nos ocurrió fue simplemente en una carta poder simple, o sea, que para no incurrir en el gasto de hacer una certificación notarial correspondiente que se nos hacía, pues vamos, no se trata de un poder, se trata simplemente de que una colectividad se siente agraviada por un determinado hecho, y no sentíamos que si les estoy acompañando, que fue los elementos que proporcionamos, con la copia del IFE, con la firma autógrafa y con la carta poder simple, porque pues no está certificada por un notario, por un fedatario, pues era más que suficiente. Y al final de cuentas es lo que terminó resolviendo la Corte, que eso era suficiente a efecto de permitir que con relativa facilidad la colectividad tenga un acceso más libre a sus derechos. De lo contrario, pues va entorpeciendo en un momento determinado el libre acceso a la justicia, inclusive transgrediendo tratados internacionales que nuestro país tiene signado. Y ahora, Tania, yo creo que lo que sigue también es que la gente esté o pues continúe dispuesta en colectividad, ¿no?, seguir abanderando la causa de la defensa de estos espacios dentro del Bosque de la Primavera. Así es, Trini. Mira, nos hemos dado a la tarea de todos estos años tener un contacto muy cercano con la ciudadanía vía redes sociales, en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter, precisamente para estarle informando a la ciudadanía lo que estamos avanzando, en lo que vamos, porque este tema del fallo de la Suprema Corte de Justicia a nuestra acción colectiva, pues tú sabes que no es el único recurso legal jurídico que tenemos para la defensa de Santa Anita Hills. Iniciamos en un inicio de la lucha hace 6 años con un tema en el TAE que sigue vigente. Después se metieron 2 recursos de revisión por el cambio de uso de suelo ante Semarnat. Ahorita tenemos también un amparo en asociación con los vecinos de Gavilanes Poniente. Está este tema de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, un logro muy grande que fue el decreto del Cerro del Tajo en la anterior administración estatal, donde logran llamarnos como terceros interesados en la defensa del decreto, porque es importante que sepamos que el decreto, una vez que se emite, pues obviamente las inmobiliarias que se ven afectadas, entre ellas la que corresponde a Santa Anita Hills, pues impugnaron el decreto. Y la anterior administración nos logra meter como terceros interesados para defender ese decreto en tribunales, que ahorita, bueno, estamos en eso. Sí es importante que la ciudadanía sepa que hay más recursos y que los vamos a estar peleando todos,
pero que sí es importante que sigan la lucha porque tenemos que seguir presionando a las autoridades, tanto federales, municipales y, bueno, la estatal que en este momento va a defender el decreto, pues de que se tiene que preservar lo más que podamos proteger del área de amortiguamiento del bosque de la primavera. Luis, yo quiero preguntarte, la constructora en específico que pretende construir Santa Anita Hills o que tiene este segundo nombre, también se le conoce como Bosque Alto, deben de estar pendientes, yo imagino que están muy pendientes de no perder de no perder el proyecto. Ellos y estas personas, ¿cuáles serían ahorita los pasos que podrían dar para seguir contraatacando? Ellos tendrán que contestar los diversos recursos. Mira, por estrategia jurídica, la realidad, y lo llegamos a platicar de forma personal con los desarrolladores, porque no es en contra del proyecto en sí. A lo mejor el proyecto en lo particular pudiera ser calificado como un buen proyecto. El problema es que bajo el principio de equidad, si tú permites uno, pues se viene como la mazorca, desgranando el resto de los demás, y desgraciadamente en lo inmobiliario suele ser de más a menos. Es bien difícil que en una zona paupérrima surja un desarrollo muy tipo Santa Fe. Pues eso fue porque en su oportunidad el gobierno del Distrito Federal, a esos basureros que existían, pues los saneó todos con una inversión millonaria que normalmente no es lo común. Lo normal es que vengas de más a menos. Y la realidad es que lo que estamos tratando de evitar es de que bajo el principio de equidad, toda la zona de transición del bosque de la primavera, que indebidamente no forma parte del decreto del área natural protegida, porque mucho de ese bosque es más bosque y en mejor estado de conservación que la propia área natural protegida. Y entonces no se vale que por un simple tecnicismo eso permita que nos vayamos a la orilla del bosque y luego posteriormente, como la humedad, poco a poco irnos comiendo las áreas ya dentro del bosque, como está sucediendo en Zapopan. Aquí no hay un pleito con una inmobiliaria. No. Ya, respeten el bosque así como está. Efectivamente, el interés es, mira, básicamente va en dos líneas. Por un lado, en los que directamente afectados, porque más allá de lo ecológico, inclusive también tienen un riesgo de protección civil, porque esto está en un cerro y todos los habitantes aguas abajo, o les va a llover tierra, les va a llover piedras, les va a llover agua, en el mejor de los casos, pero en cantidades industriales. Entonces, la realidad es que más allá de lo meramente ambiental, ahorita inclusive la siguiente acción jurídica, que por estrategia no la estamos quemando todas de manera simultánea. Tenemos un buen abanico de acciones por implementar a futuro, porque pues a ver quién se cansa primero, o sea, ellos de contestarlas o nosotros de irlas ejerciendo conforme consideramos prudente y conveniente, a efecto de evitar, te digo, que todas se resuelvan. Si hubiéramos quemado todos los cartuchos de forma inicial, pues a lo mejor a estas alturas, porque muchos recursos, como por ejemplo, yo les he comentado a mis compañeros, como el TAE, aun cuando lo ganemos, porque logramos detectar 34 irregularidades, la realidad es que deja a salvo los derechos de las partes para que repongan el procedimiento haciendo las salvedades que correspondan para subsanar las deficiencias que en su oportunidad existían. Pero lo que pasa es que vivimos en un país mágico, o sea, es tal el tipo de aberraciones jurídicas que encontramos que, por ejemplo, en el cambio de uso del suelo, que le otorga Semarnat a Rinconada del Palomar, en el momento que ya Rinconada del Palomar no es propietaria del terreno. Inicialmente sí fue, pero al final de cuentas utilizan, por el motivo que haya sido, un fideicomiso y traspasan la propiedad a Banco Invex, y no obstante de que ya no es el propietario, por deficiencia para mí de índole jurídica, siguen con el procedimiento, con el nombre anterior, y de cualquier manera, no obstante que ya no es el propietario, Semarnat otorga el cambio de uso de suelo forestal.
que es una enorme deficiencia que tenemos que empezar a combatir a nivel legislativo, porque a diferencia de los países civilizados, donde la propia autoridad es quien elabora esos estudios de impacto ambiental, aquí resulta que es el interesado, el directamente afectado, el que los elabora, y además bajo el principio de buena fe. Entonces la autoridad recibe un impacto ambiental que puede estar bien o mal hecho, con la obligación de corregírtelo. Y entonces, efectivamente, los señores se tardaron 15 años a partir de que contaban con las licencias de urbanización, que individualmente les otorga el ayuntamiento, porque el ayuntamiento en el 2000 les otorga las licencias de urbanización, y no es hasta el 2015 que Semarnat les otorga el cambio de uso del suelo forestal. Una vez que hicieron las modificaciones, asumía que en el ir y venir de estarlo presentando, pues vas a llegar a una mía más o menos razonable, que todavía adolece de muchas deficiencias, pero que lo correcto en todo caso debería ser que la propia autoridad, en función del plan de ordenamiento territorial y ecológico del territorio específico de que se trate, pues vaya definiendo los usos de lo que sí se puede y lo que no se puede, porque como he comentado, sería muy tonto por parte de un desarrollador presentar ante la autoridad una mía que no fuera favorable. Claro, aquí el asunto que entendí al principio, Tania, me decías, no son solamente las 60 hectáreas de Santa Anita Hills, son más de 1000 hectáreas. En las sí, la lucha inició por las 60 hectáreas de Santa Anita Hills, que casualmente están en esta parte alta del Cerro del Tajo que comenta Luis, y que bueno, que tú la conoces, la montaña, los seguidores que están pendientes de las redes sociales, se las hemos mostrado hasta el cansancio, una montaña con una pendiente pronunciadísima, en la que ha habido deslaves. En el 2011 hubo un deslave en San Martín del Tajo, y en el 2016 hubo un derrumbe de rocas enormes que dañaron casas en la última calle del Club Santa Anita. Entonces, eso pasó, Trini, sin ningún incendio. Eso pasó simplemente porque llovió mucho, imagínate. Entonces, de ahí empieza nuestra inquietud, porque no solo era afección medioambiental, sino que también había riesgos civiles precisamente por una montaña con una pendiente tan pronunciada como el Cerro del Tajo. Entonces, se hace un estudio de riesgos en IMEPLAN, después otros por protección civil, hablamos con el exgobernador Aristóteles Sandoval y con la exsecretaria Magda Ruiz, se busca la manera desde el Estado de tratar de corregirle la plana tanto a la Semarnat, a la Federación y al Ayuntamiento, en el sentido de que, mira, tú no debiste haber dado un cambio de uso de suelo, ni debiste haber dado unas licencias de construcción, y nosotros vamos a proteger esa área. Pero no solo vamos a proteger las 60 hectáreas de Santa Anita Hills, sino que diseñaron, obviamente con un estudio justificativo, que corredores biológicos quedaran protegidos precisamente para que el ecosistema del bosque siga teniendo esa conectividad, porque mientras más le construyamos a la periferia del bosque, estamos dañando un ecosistema. Vamos a hacer que el bosque se muera por estar prácticamente anillado, solo, sin conectividad ni hacia Cerro Viejo ni hacia la barranca de Huentitán. Entonces, fue para nosotros un gran logro que esta lucha que inicia por esas 60 hectáreas termina beneficiando 1,684 entre Zapopan y entre Tlajomulco. Y bueno, que ahora nosotros no nada más también defendemos esas 60 hectáreas de Santa Anita Hills, sino que entramos en otros amparos para defender otras partes del bosque. Y aquí lo importante es el papel que juegan los municipios que mencionas, que es precisamente Tlajomulco de Zúñiga con este nuevo proyecto. Pero Zapopan y Tala tienen también, por supuesto, ahí parte que podríamos estar pensando que están como a la expectativa de a ver qué logran ustedes y qué deciden las autoridades federales, pero veo como que hay o corríjanme, una falta de acción por parte de los municipios. ¿Será que no se quieren meter en problemas
con precisamente este otorgamiento de cambios de suelo, de usos de suelo o de licencias, argumentando precisamente la defensa de nuestros espacios y la protección o la integridad física de las personas que ya viven en la zona por los deslaves que tú has mencionado, Tania, hace un momento. ¿Qué le tiembla la mano a los municipios, Tania? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ellos tienen instrumentos de planeación que perfectamente pueden proteger el bosque. Ya como lo hizo el Estado con un decreto del Cerro del Tajo en el 2018 y como lo hace el actual gobierno estatal con un decreto del Bajío, pues perfectamente están poniendo la muestra de cuando se quiere, se protege, ¿no? ¿Qué pasa con los municipios que tienen un plan de ordenamiento ecológico local que tienen que emitir? Y si realmente hay la gana de proteger el bosque, ese es el momento. Con su plan de ordenamiento ecológico local tienen que demostrar que realmente les importa proteger el bosque. El plan de ordenamiento ecológico local de Zapopan sabemos que recientemente salió, pero creo que no se aventuró a más que proteger lo que ya había protegido el Estado, que es el decreto del Cerro del Tajo y el decreto del Bajío, y aparentemente Cerro del Tepopote y otros corredores biológicos importantes no fueron protegidos, y qué lástima. Estamos en espera de que el de Tlajomulco en próximos días, semanas, espero, venga bastante formal y determinado a proteger el bosque, que blinde el decreto del Cerro del Tajo, pero que se anime a hacer corredores biológicos hacia Cerro Viejo, que conecte el bosque, que lo mantenga y que diga, bueno, si realmente quiero proteger, pues me tengo que aventar algunas demandas, algunas luchas, porque a final de cuentas, cuando queremos algo bueno para el bosque, pues tenemos que luchar. De Tala, ¿qué te digo? Tala ni siquiera forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando fui consejera ciudadana metropolitana, insistíamos que Tala tenía que estar ya dentro de esta zona metropolitana, pues precisamente para estar observando sus instrumentos de desarrollo, y sobre todo porque Tala tiene un territorio importante del bosque de la primavera. ¿Qué estará pasando en Tala? No sabemos cuántos desarrollos inmobiliarios estén haciendo en esa zona de transición o de amortiguamiento, que desafortunadamente, pues nada más porque a alguien se le ocurrió decir, hasta aquí va el bosque y de aquí en adelante hagan lo que quieran, ¿no? Pero sí, los municipios se tienen que plantar fuertes si realmente quieren proteger el bosque. Y Luis, ¿cómo se hace efectiva esta acción colectiva y cuáles son los pasos precisamente para hacerla efectiva por parte de ustedes, por parte Ahorita, una vez que el juez de distrito certifique y admita la demanda, lo que sigue, se abre un periodo probatorio donde vamos a tener que dar nuestros argumentos por qué estamos de alguna manera considerando que es algo que se debe de proteger. Vamos a aportar todos los elementos que podamos tener a nuestra mano, que ahí es una situación un tanto injusta, porque le dejan al ciudadano, en este caso particular, la carga de la prueba con todas las periciales, porque inclusive eso ha sido el argumento que ha esgrimido Semarnat, que lo nuestro en muchas ocasiones son dichos y no están respaldadas por las periciales correspondientes, que obviamente traen asociado un costo. O sea, nadie nos va a otorgar periciales ya gratis en términos generales. Entonces ahí empiezas a ser un problema, porque debiera ser los tres niveles de gobierno. Parte del problema medioambiental es que es de todos y es de ninguno. O sea, el ayuntamiento tiene una parte, el estado tiene otra y la federación tiene otra. Y luego, como no se hablan muy bien entre sí necesariamente, porque luego hay intereses políticos encontrados y situaciones disímbolas, eso da lugar a que en ocasiones, pues cada quien jala por su hebra y termina. Por eso el que nos ha apoyado bastante, y no quiero dejarlo de reconocer porque al ser más cercano, ha sido el Ayuntamiento de Tlajomulco en lo que se refiere a este proyecto. Porque cuando hemos pedido el apoyo de la federación, pues para que venga un inspector de la federación a querer clausurar un desarrollo aquí en Jalisco, pues va a estar medio difícil, pues, o sea, complicado.
recursos de dónde entonces, los recursos de dónde van a salir, y porque esto, si ya llevan todos estos años, supongo que va a ser una lucha que mientras no termine este interés por beneficiar a las grandes inversiones, que hay que ser claros, pues pareciera que esta lucha no va a terminar. No sé si opinen lo contrario, les dejo la voz a los dos para ver qué opina cada uno, y sobre todo si esta lucha se va a ir a años también. ¿Qué esperan de la gente y qué esperan de los habitantes cercanos al Bosque La Primavera? Bueno, yo te contestaría por mi parte, Trini, que sabemos que es una lucha que puede durar todavía muchos años más. Con Luis lo hemos platicado en muchas ocasiones, incluso en alguna reunión que llegamos a tener con la propia inmobiliaria, en el sentido de que nosotros pues íbamos a seguir metiendo y metiendo y metiendo recursos, y así como dice Luis, ¿no? Los tiene enumerados y no los ha querido meter todos al mismo tiempo. Sin embargo, yo creo que hay formas y hay vías para que esto termine ya, porque mira, Trini, se van a seguir metiendo y no sabemos cómo van a reaccionar los jueces, los tribunales. Ahorita hemos sido muy afortunados en lo que hemos hecho. Sin embargo, están en el decreto del Cerro del Tajo. Yo espero que venga un POEL de Tlajomulco que blinde este decreto. Y creo que a nadie nos conviene. Yo creo que podría el Estado todavía ejercer algunas vías para que esa parte del bosque quedara protegida. Desde el municipio pudiera ser el mismo POEL, e incluso tratar con los inmobiliarios, lo dijo hace poco en una entrevista el alcalde Zamora, que se había estado buscando la permuta con los inmobiliarios, ¿no? Entonces, creo que si todos ponemos de nuestra parte, pudiéramos llegar a un arreglo, y no solo en Santa Anita Gil, sino yo recuerdo que el gobernador Alfaro lo dijo en su campaña, que a él le gustaría comprar terrenos alrededor del Bosque de la Primavera, que es la zona de transición, pues precisamente para ir haciendo esta zona de amortiguamiento. Fue un gran paso el de él, que en el 2019 emitiera el decreto del Bajío, con todas las situaciones propias que ya hay en una zona ya tan desarrollada como el Bajío, pero a final de cuentas son avances. Yo creo que este tema de esta lucha, pues sí, se puede ir todavía más años, pero también vemos posibilidades muy cercanas y muy factibles si realmente hay una determinación por parte de todos los que tenemos que estar en esta situación, de que podamos ponerle un punto final con beneficio para el bosque. Aquí, el asunto y la pregunta que te hago, Luis, dice Tania que hay otros recursos que el Estado. Cuando hablas de Estado, ¿te refieres al Estado de Jalisco? De Jalisco, el gobierno del Estado de Jalisco. Una de estos recursos pudiera ser comprar estos espacios. ¿Qué otros recursos legales para proteger el Bosque de la Primavera? Pueden hacer una permuta de los derechos que tiene indudablemente. El desarrollador está pretendiendo hacer una actividad legítima, entonces al final del día, pues simplemente que la haga en un lugar más adecuado, pues, que no vaya a dar una afectación. Yo ahorita me voy a permitir hacer una reflexión. Yo siento que no nomás es labor del gobierno. El problema ha sido que la ciudadanía tampoco nos involucramos, ¿no? Nos involucramos cuando nos llega el agua al cuello. Debemos de ser más proactivos, debemos mantener una lucha permanente por todos nuestros derechos, no nomás medioambientales, de todo aquello que consideremos que no es correcto. Debemos alzar la voz de forma oportuna, no esperarnos hasta que se está incendiando la casa para intentar apagar los fuegos. Yo creo que debemos de empezar a tener una cultura más participativa, y toda la ciudadanía en general. Por eso me alienta mucho lo de la acción colectiva, porque son del tipo de acciones que abarcan no nomás a los demandantes, sino protege a la comunidad en general. Y entonces, de alguna manera, por ejemplo, ya habíamos entablado efectivamente a través de la Asociación de Colonias de Gavilanes Poniente algo similar, es un amparo colectivo que afortunadamente, mientras son peras o manzanas, nos otorgaron la suspensión provisional y luego la definitiva a resultas del juicio.
pero yo creo que no nomás es cuestión del gobierno, o sea, muchas veces decimos que el gobierno haga. Debemos de pasar de esa actitud de que sea el gobierno el que nos dé, el gobierno que haga, a ser más participativos en la sociedad en su conjunto. Yo sí pienso que la sociedad también tenemos que ser más responsables de todos nuestros derechos, no nomás los medios ambientales. Bien. Pues algo que quieran agregar, creo que estaremos muy pendientes sin duda porque nos interesa a todos los logros y cada uno de los instrumentos que ustedes vayan haciendo efectivos, ¿no? Porque esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que dices, Luis, que hay que esperar y nosotros estaremos pendientes de que lleguen precisamente esas noticias. Yo te quiero agradecer extraordinariamente que es gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que nos dan cobijo y dan apertura a dar a conocer ese tipo de noticias, que se puede difundir, porque de lo contrario, pues, a través de las redes sociales, si bien son fabulosas, no deja de ser su alcance un tanto cuanto limitado. Nunca va a ser igual que una persona como tú, en la trascendencia que tienes en nuestro medio, de alguna manera avale este tipo de acciones y que las dé a conocer, pues eso amplía considerablemente el abanico. Y de veras, yo en lo personal te doy las gracias de darnos cobijo. Es nuestra responsabilidad, Luis, sin duda, y cuenten, por supuesto, con el interés que debemos de tener, creo que todos en el medio periodístico, Tania. Trini, pues gracias por todos estos años de apoyo. Me consta desde el inicio de esta lucha hace 6 años, en la primera manifestación en la calle, nos mandaste cámaras para que la gente se diera cuenta de lo que empezábamos a hacer, ¿no? Y en nuestras redes sociales lo hemos replicado. La federación no nos hace caso. Hemos mandado recursos, hemos mandado oficios, incluso ahorita tenemos pendiente que nos conteste un recurso de SEDATU por el tema de riesgo y sin embargo pues no nos contesta. El gobierno del estado está pendiente del decreto del Cerro del Tajo. Tenemos una cercanía y una buena comunicación actualmente con el alcalde de Tlajomulco, con Salvador Zamora, y estamos en espera que blinde el decreto. Y todo esto, pues nos has acompañado tú en todo este proceso y otros periodistas también con una congruencia y con una responsabilidad por informar lo que nos está pasando. Y pues simplemente que estemos pendientes todos de cómo nos va a seguir yendo en este asunto, que ojalá podamos resolver muy pronto. Y pues muchísimas gracias por el espacio nuevamente, Trini. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales todo lo que acontezca al respecto. Y nosotros estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Tania Vázquez, gracias por estar en este tiempo con nosotros. Gracias, Trini. Luis Altamirano, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Trini. Nos vemos y escuchamos a ustedes por atendernos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.